al mensaje de la palabra del Señor, le he titulado La inversión divina. Si hay algo que el ser humano puede hacer, si hay alguna inversión, hoy que está tan de moda ese tema, ¿verdad? Invertir, es en la inversión divina. Las inversiones terrenales son importantes, pero nos ayudan en lo terrenal. Y es importante, Dios nos bendice también. Pero hoy vamos a hablar acerca de la inversión divina. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para leer la palabra del Señor. Santiago 1, 9 al 11. Dice la palabra del Señor así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu santo nombre en esta hora. Aquí estoy, Señor, como un instrumento tuyo, para que tú nos hables por medio de tu palabra y que nos convenzas a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, mi hermano. No se me duerma, no se me distraiga, porque estos pasajes son muy aleccionadores. Tienen mucho para nosotros, independientemente si usted es rico o es pobre. Y no voy a decir que levante la mano los ricos y los pobres, para no meternos en problemas. Independientemente de lo que usted sea, Dios le va a hablar en esta tarde. Hermanos, el favor y la gracia de Dios está disponible para todo ser humano. Algo importante. Para todo ser humano está disponible la gracia y el favor de Dios. No importando su posición racial, no importa de dónde sea usted, todo ser humano tiene las mismas oportunidades de tener la misma comunión con Dios. No importa su posición política o económica, todo ser humano tiene cada día ante sus ojos la oportunidad de hacer la mejor inversión de su vida. La inversión que no solo le dará dividendos en el corto tiempo que vamos a estar sobre esta tierra, porque es muy corto, y no quiero abundar tanto de eso, pero no solamente le dará dividendos acá, la inversión divina, sino también para la vida eterna. La iglesia, mis amados hermanos, la iglesia de Cristo, universalmente está compuesta de todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Piense en todo tipo de personas. Porque cada persona que le entrega su corazón a Cristo viene a ser miembro y parte de la iglesia del Señor. Santiago escribe con esta verdad en mente. Santiago, acuérdense que la epístola de Santiago es universal. Es para todo aquel que a través de la historia va a entregarse a Cristo, y ahí hay de todos los estratos sociales. Santiago escribe pensando en esto, pensando y dando el énfasis en la igualdad en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, hermanos, esto ya lo hemos explicado en otras oportunidades, no existen clases sociales en la iglesia. Porque hay quienes, ¿verdad?, que quieren parecer como más intelectuales o que son más inteligentes o que solamente se reúnen con la gente alta del cristianismo, pero hay otras iglesias pobres donde hay solamente, allá les llaman galeras, que solamente tienen el techo y alaban a Dios. Esos son como cristianitos de segunda clase. No, hermano, no. Hay de todo. No existen clases sociales en la iglesia. Dios es el
el Padre de todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Y Él nos asigna diferentes funciones. Eso es distinto, ¿no? Somos iguales, con diferentes funciones. Santiago aborda este tema y habla mucho acerca, estos pasajes en sí, hablan de la riqueza y la pobreza. ¿Okay? Y quiero hacerles una pregunta, que sé que ustedes lo saben, no me lo respondan, eso es de consumo personal. ¿Las riquezas son malas? ¿Sí o no? Sabemos, ¿verdad?, la respuesta. La riqueza no es mala en sí misma. Lo malo es cómo nosotros reaccionamos ante las posiciones, la pobreza o la riqueza. El peligro de la pobreza, mis amados hermanos, es que el pobre puede envidiar al rico, ¿verdad?, y sentirse inferior. Eso no tiene que suceder en la iglesia. Usted no tiene que envidiar a un rico y sentirse inferior. Ese es el problema de la pobreza. Pero, ¿cuál es el problema de la riqueza? El problema de la riqueza es que la persona puede volverse orgullosa y arrogante y se siente superior a los demás. Hay un dicho muy popular que dice: el que nunca ha tenido y llega a tener, ¿qué le pasa? Loco se puede volver. Hermanos, es más peligroso mantenerse en la riqueza y tener una buena relación con Dios que en la pobreza. Pero no es ni la pobreza ni la riqueza lo que determina su relación con Cristo. Esta es la idea central de Santiago. No es malo en sí la riqueza, y no es malo tampoco anhelar y prosperar y querer llegar. No es malo en sí. Vemos que no es malo, sino más bien el enfoque que se le da a cada uno de estos puntos. Cuando uno de estos peligros se ve equilibrado por la perspectiva de Dios a través de su palabra, debemos de equilibrarlo, debemos de buscar el balance perfecto en la vida cristiana. Porque Dios no está a favor de los pobres. No vamos a decir: porque es pobre, Dios está con él. O porque es rico, Dios no está con él. Dios no se va ni para un lado ni para el otro. Por eso es importante que tengamos el balance perfecto que lo da Dios mismo en la Escritura. ¿Okay? Para que usted no se sienta más ni se sienta menos. Recuerde, todos los extremos son malos. Hubo un tiempo, no sé si usted se acuerda, pero si no, estudie un poquito, y hubo un tiempo en que se pensaba que el pobre estaba más cerca de Dios. Y en aquel tiempo se hacían votos de pobreza. Y creían que entre más pobre usted fuera, más cerca estaba de Dios. Eso está en la historia, ¿verdad? Y entonces lo despojaban a usted de todo, porque entre más pobre usted sea, más cerca estaría de Dios. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Cuál es el pensamiento de hoy? Hoy, por ejemplo, hay un sector del cristianismo que dice que la pobreza es una maldición. No sé si usted ha oído eso. Estás en maldición porque Dios quiere que tú seas rico. Y citan, ¿verdad?, que Dios quiere que seas prosperado en todo. Y citan ciertos versículos fuera de contexto. Pero hoy se cree que si estamos en pobreza, estamos bajo maldición. Y que todos los cristianos, dice esta nueva corriente, deben de ser ricos. Hermano, imagínense si todo el mundo fuera rico, ¿quién le sirviera al otro? ¿Verdad que no se puede? No, yo no le sirvo si yo soy rico. Hermano, ¿tú me puedes? No, yo soy rico también. O sea, si todo el mundo es rico, ¿quién le va a servir a los demás? Jesucristo, en una oportunidad, respondiendo a lo que Judas tenía en su mente, porque Judas decía: no, porque este perfume de nardo de tanto precio lo hubiéramos vendido y dado a los pobres. Y Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, no es tanto a favor de los pobres o los ricos, sino tenemos a Cristo. Eso es lo más importante. El hombre va de un lado al otro.
¿Ve? Unos creían antes que el pobre estaba más cerca de Dios. Hoy, con la doctrina de la superprosperidad, se cree que si hoy nos van a hacer a nosotros un assessment y van a reunir a todos los pastores, nos van a llamar dependiendo de ciertas características: el número de la membresía, lo que yo tengo, dónde vivo, y así clasificarían a las personas por lo que tienen. Personas que están más cerca de Dios, los apóstoles que hoy están de moda, estarían allá. Por acá cerca hay uno que se compró una casa de $7 millones. Imagínense. Entonces, si vamos a medir la espiritualidad por ese lado, hay un problema entonces en la palabra de Dios. Los extremos, hermanos, es malo. El hombre va de un lado al otro, pero Dios permanece firme. Y si usted no cree en Dios, usted se va a ir un día al otro, un día para un lado y otro día para el otro. Como dijimos la semana pasada, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es llevado de un lado al otro. Vamos a entrar mejor ya a la palabra de Dios. Consolación para el pobre. Acuérdense en el tiempo en que se convertían, cuando la iglesia inició, la gente tenía que dejar todo, hermanos, y a veces huir, porque había una persecución tan grande. Y Pablo y Santiago le escribe a los expatriados, a los que se han ido, a los que andan huyendo. ¿Y qué riquezas puede tener una persona que anda huyendo? Obviamente dentro de las congregaciones había ricos también que se salvaban. Vamos a ver aquí la consolación para el pobre, versículo 9. Vamos a leerlo juntos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Estos pasajes, si no se estudian un poquito y no los detenemos, no los entendemos, ¿verdad? En su exaltación. ¿Qué significa eso? Es cuando el pobre es alcanzado por la misericordia de Dios. Porque acuérdense que Dios no dice: voy a salvar a este porque es pobre, y el rico que se pierda. No, Señor. Dice el versículo: el hermano que es de humilde condición. Y aquí humilde condición está hablando de bienes materiales. Entonces, a la persona pobre que le llegue el evangelio y que recibió a Cristo, esa persona viene a pasar de muerte a vida y de pobreza a riqueza. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y dice ahí: gloríese en su exaltación, ¿verdad? Es cuando ha alcanzado misericordia y Dios lo ha elevado a un puesto alto, porque exaltar es levantar. Y esto es un mensaje hermoso para nosotros, hermanos. No es un mensaje conformista. Y dice: pues bueno, ahora, no. Tengo a Cristo, estoy completo, tengo todo, pero las puertas que Dios abre, yo voy a entrar. Y si me tengo que preparar para hacer mejor lo que hago, prepárese. Porque Dios no está peleado con que sus hijos sean cada día más sabios, ¿verdad? Hay tanta información, hermano, hay tanto para nosotros poder aprender, que si usted quiere saber de cualquier tema que le interese, simplemente la sabiduría está ¿en dónde? En los libros, la Biblia. Pero si usted quiere saber de un tema en específico, que quiere nutrirse, usted va y busca la información. La sabiduría está en la palabra de Dios, pero cualquier tema que usted quiera desarrollar en la vida está a su disposición. Lo que certifica son las universidades, ¿verdad? Le dan los títulos, pero el conocimiento está a la disposición de todos. Entonces Santiago dice: el hermano humilde, cuando es levantado por Cristo, dice que debe de ser, debe de gloriarse en su exaltación. Es convertido en hijo, en heredero y en príncipe, como consta en muchas partes del Nuevo Testamento. No lo vamos a leer todas, pero por ejemplo Gálatas. ¿Qué dijo Pablo ahí en Gálatas? Dice, vamos a leerlo juntos: así que ya no eres esclavo, sino
hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Hermano, y este no es un estribillo, esta es la palabra de Dios. Si usted solamente le pide al Espíritu Santo que eso sea un sello en su corazón, esa declaración de Dios, ya no soy esclavo, ahora soy hijo. Y si soy hijo, soy heredero de Dios. Ve que ya no hay excusa para estar llorando porque no tengo dinero, porque no tengo esto. Eso es secundario. La riqueza más grande es Cristo en el corazón. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 113, del 7 al 8, dice, vamos juntos, y Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Es tremendo, ¿no? Es la misericordia y es la gracia. No es la pobreza la que levanta. No. Mire, hay pobres que son muy orgullosos. Y no es la pobreza lo que a Dios lo mueve, no. Es la misericordia. Y esa misericordia aplica para el pobre y para el rico. El rico tiene más problemas. El rico tiene más obstáculos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. El pobre encuentra consuelo e identidad al saber que Cristo, que a través de Cristo ha sido elevado a la posición de hijo de Dios. Y todos sabemos que no todo el ser humano es hijo de Dios automáticamente. Eso lo sabemos por la Biblia, ¿verdad? Y si usted no lo sabía, ya no vuelva a decir, es que todos somos hijos de Dios. Bíblicamente no es así. Naturalmente sí, Dios nos creó y como creación, Dios es Padre de toda la creación. Y esa distinción hay que hacerla. Pero para ser hijos y para ser hijos verdaderos, legítimos, hay que pasar por una orden judicial o por un decreto que solamente Dios lo puede hacer. ¿Dónde encontramos ese decreto o esa pertenencia de paternidad para los hijos de Dios? En la Biblia, Juan 1:12, pasaje que deberíamos de conocerlo ya. Vamos a ayudarle un poquito. Vamos a leer ahí. Y mire, antes de leer quiero decirle que le puse los dos versículos así juntos, a propósito, para que no se detenga. Los lea los dos y va a ver cómo son pasajes paralelos que hablan del mismo tema, que aseguran una misma enseñanza. Vamos a leer juntos, todos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí los uní, porque es un mismo pensamiento, es una misma idea. Cuando usted vaya a enseñar algo como doctrina, usted tiene que probarlo con varios pasajes de la Biblia. Un solo versículo no hace doctrina. Y a veces esa es la confusión, ¿verdad? Que sacan un versículo fuera del contexto, lo ponen y hacen una doctrina que va girando en torno a ese versículo. La mujer no vestirá ropa de varón y el varón no vestirá ropa de mujer. Ya, ese versículo lo sacan y ahí hacen una enseñanza. Malísimo. Hay que leer todo lo que dice el pasaje y si no encuentra la conexión ahí, vaya a otro libro. Y si no, vaya a otro libro, pero no cierre la Biblia sin encontrar la respuesta. La Biblia se responde ella sola. Ve usted que a veces, hermanos, hay iglesias que ese es el punto fuerte de ellos. Entonces, para hacer doctrina, tiene que usted comparar los versículos. Ahora bien, nuestra felicidad como cristianos, ojo, no está en la riqueza ni en la pobreza. ¿Dónde está nuestra felicidad? ¿En dónde? En Cristo Jesús. Sea que pobre o rico,
digo, mire, hermano, un día yo me puse a pensar, no sé si usted o solamente yo soy el que me pongo a imaginarme cosas. Un día me puse a pensar esto. Llevo 40 años y un poquito más. Y yo digo, ¿cuánto dinero ha pasado por mi mano en estos 40 y más de años? Hermano, ¿cuánto dinero ha pasado por mis manos? ¿Nunca se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Cuánto? O solamente yo he pensado. ¿Cuántos han pensado eso? Usted es sincero. Hermano, hay varios aquí matemáticos. Mucho dinero. Y han habido momentos que he tenido bastante. Y han habido momentos que no he tenido nada. Y así es la vida. Entonces la felicidad no depende de cuánto tengo o de cuánto no tengo. La felicidad está en si tengo la vida eterna, tengo a Cristo, lo tengo todo. Ahora viene la exhortación para los ricos. Este fue un consuelo para los pobres. Qué bueno, ¿verdad? Y ¿sabe qué, hermano? Cuando usted no es que sea conformista, pero usted le da gracias a Dios en todo momento, al Señor, usted bien puede tener o no puede tener, como Pablo fue enseñado. Y su sonrisa está intacta, porque su felicidad será del Señor. Vamos a ver la exhortación para los ricos. Santiago no solamente habla de los niveles bajos, sino también de aquellos que tienen bienes en el mundo. Hermano, gloria a Dios por los cristianos ricos. Eso es tremendo, hermano. Que hayan en la iglesia cristianos ricos. Y Dios mismo, hermano, tiene a esos hermanos ahí porque son canales de bendición. Estoy hablando de cristianos. Son canales de bendición. Yo he conocido, hermanos, americanos, estudiando un poco la biografía de grandes hombres de Dios, personas cristianas que dejan sus millones de dólares para las iglesias, para fundar iglesias, para fundar hospitales. Ese mismo lugar allá en Orlando, Lake, es una donación de años de una familia millonaria. Y qué bueno, ¿verdad?, que hayan ricos dentro de la iglesia. Santiago habla de los dos niveles, pero hay un gran problema con la riqueza. ¿Qué pasaría si yo de la noche a la mañana me vuelvo rico y millonario? Ay, esa iglesita como que ya no. Déjame irme a congregar a Weston mejor. O allá a Miami Beach, a un hotel de 5 estrellas. No sé, pero nos salía al año quizá el dinero a nosotros. Miren, los que amasan fortuna, los que pueden comprar, los que quieren ir a donde quieran, mire, qué interesante, hermano. Yo no sé si usted es diferente a mí, pero yo voy al mall y nos veníamos riendo con mi mamá y le digo, mamá, ¿y las bolsas? Dice, ¿cuáles bolsas si no compramos nada? Vamos al mall simplemente a ver lo que no podemos comprar, a tomar un café, a caminar ahí. Pero hay gente que va al mall a comprar y no andan viendo precios. No andan ahí buscando las ruletas del 75%. Qué bueno esos hermanos que pueden hacerlo. Y si Dios lo bendice a usted, qué bueno que lo haga. Invíteme. Para mí el precio no es problema, dicen algunos. Y gloria a Dios por eso. Y es bendición de Dios. Los que pueden comprarse, los que quieren ir, los que van donde quieran ir. No donde lo llevan las circunstancias. Los que nunca les falta ni el vestido ni el bocado, gloria a Dios, a esos también Dios les habla, pero les habla que tengan cuidado. Fíjense que la Biblia habla del dinero y habla de las riquezas, pero habla más en contra que a favor. Por eso es que la teología de la superprosperidad está divorciada y peleada con todo el consejo de la Biblia. Porque hoy nos quieren hacer millonarios a todos. Sueña y serás millonario. Gloria a Dios, si Dios le da la sabiduría para trabajar con honradez y Dios le supera, gloria a Dios, y oramos por usted. Necesitamos tener ricos en esta congregación. Amén. Que sean bien amigos del pastor. Amén, hermano. Ahí nos pasamos el número de teléfono. El rico, hermanos, debe de reconocer, igual que el pobre, a Cristo como su Señor y Salvador. Si no, se van con todas sus riquezas a un lugar
más calientito de lo normal, que la Biblia le llama, ustedes lo dijeron, infierno. El rico debe de conocer a Cristo. Y cuando recupera a Cristo, pues cuando reconoce a Cristo, el rico recupera su humildad. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque él contempla el hecho de que su riqueza es terrenal y es material y es pasajera. Ejemplo de un rico en la Biblia era nuestro padre Abraham. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Dice que era rico, menos. Pero Abraham era riquísimo. Pero ¿sabe qué? Abraham ni le iba ni le venían las riquezas. Él dice que hacían tiendas, no hizo un hotel de 5 estrellas allá en el Medio Oriente, sino que hacía tiendas, porque ellos pensaban en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y las tiendas quiere decir que hoy estamos acá y mañana no estamos. Entonces, sin embargo, era riquísimo, no hay problema con eso. Pero el problema está cuando las riquezas lo tienen a usted. Allí sí hay problema. Tener riquezas no hay problema. Lo contrario sí, es problemático. Y para venir ante el Señor, este rico ha tenido que dejar de confiar, o ha tenido que dejar de confiar en sus posesiones para llegar al Señor como un mendigo que busca una salvación que viene de la gracia. El rico y el pobre necesitan la gracia de Dios para salvarse. Eso es lo que dice Santiago. Así es que si un rico se siente al lado suyo, ante Dios somos iguales, estamos en la misma posición con Dios, y si él es rico y se hace amigo suyo, gloria a Dios. Pero espiritualmente ni usted es menor ni él es mayor, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Estamos hablando de un convertido de verdad, ¿no? No estamos hablando de este cristianismo que está de moda hoy, ¿verdad? Que por conquistar un mercado cristiano dicen que son cristianos ciertas personas. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de un cristianismo genuino. Todos, el rico y el pobre, necesitan de la gracia de Dios. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Pasajes muy clásicos, muy conocidos. Vamos a leerlos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, el rico no lleva ventaja, porque él podía comprar. Mire, no se deje llevar con el cuentecito ese que los cantantes van a crear una fundación para niños. Mentira. Si usted investiga bien eso suena bien. Lo que pasa es que quieren evadir sus impuestos, no pagar las cantidades que tienen que pagar el gobierno. Lo hacen con una fundación, le ponen su nombre, pies descalzos, pies con calcetines, lo que sea, y de pronto su nombre está arriba. No gastan su dinero, no se lo dan al gobierno, lo hacen una fundación, pero no es que les nace del corazón. Si de ellos dependiera, ellos quieren más y más y más. Entonces, no es por obra, pero la gente ve eso y dice, ay, cuando se va directo al cielo, no por obras. Los ricos y los pobres, si no aceptan a Cristo, están en la misma condición. Eso es hermoso, hermano, y eso es alentador para nosotros. Y no sé, aquí yo estoy hablando de ricos y pobres. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que el rico debe de, y esto es interesante, hermanos, gloriarse en su exaltación. En su exaltación es cuando es alcanzado por la misericordia de Dios y elevado muy alto y convertido. Ahora bien, el pobre es el pobre en lo material. Vamos a ver qué dice Santiago 1 del 10 al 11. Dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y aquí él da un ejemplo muy práctico para nosotros. Y nosotros no nos admira eso, ¿verdad? Vemos una flor linda, hermosa. Si queremos tenerla por mucho tiempo, tiene que ser así, que no sea de verdad. Pero las flores naturales son hermosas,
pero hay que disfrutarlas y hay que valerlas rápido porque se marchitan y se caen. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No se refiere, hermanos, ojo con este punto interesante, no se refiere a que el rico se convierta en pobre, no. Usted puede tener a Cristo y tener pobreza y tener riqueza. No se trata de convertirse en pobre. No tiene que gloriarse en perder su fortuna, porque pareciera que Santiago dice, dele gracias a Dios o gloríese porque perdió todo. No, no, no. Lo que está diciendo es que se refiere a que es en la humillación, en la parte espiritual del rico. Cuando por gracia el rico reconoce, es rebajado en su orgullo y es guiado al Señor. Cuando la mano de Dios le quebranta al rico, Dios le enseña lo vano de su arrogancia, lo insignificante que son las pertenencias temporales. Todo es temporal en este mundo. Lo perjudicial que es para un hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Eso es lo que está diciendo Santiago. Riquezas. Después de leer estos pasajes, hermanos, cuando yo lo leí me saltó esta idea. ¿Se puede ser cristiano y rico? Ya lo he explicado, ¿verdad? Que sí se puede. Es posible ser rico y cristiano, pero solo si uno es un buen mayordomo de esas riquezas, generoso para dar y no ser esclavo de ellas. Y eso es importante. Si usted obtiene sus riquezas, ojo con esto, porque más adelante Santiago habla a que esos ricos se estaban aprovechando de los pobres y su riqueza no era tanto una bendición de Dios, sino que era una explotación. Entonces hay que tener cuidado que sus riquezas no vengan en explotar o engañar. Usted no puede decir que usted es bendecido. Cuando usted tiene lo que tiene, usted pregúntese, ¿he tenido que engañar para llegar a tener lo que tengo? ¿He tenido que explotarle a otro? ¿He tenido que pagarle menos de lo que yo sé que la persona se merece para yo poder tener un poquito más? Esas son preguntas importantes. Si usted lo ha hecho así y lo que tiene usted le puede llamar bendición. Porque si sigue leyendo el pasaje, más adelante Santiago dice que muchas de las pruebas que los cristianos están teniendo es porque los ricos los están pisoteando. Y cuando nosotros vemos en un país como el nuestro, por ejemplo, que los ricos viven bien y los pobres, hay una diferencia muy marcada, hay que ver cuáles son las cosas que están por el medio. Y eso es lo que dice Santiago aquí. Pero si se apoya en el pobre o en el fraude, usted está en serios problemas delante de Dios. Fíjense que hay un pasaje en Levítico que dice, cuando le debas al jornalero y tienes que pagárselo hoy, hágaselo hoy, porque él está esperando cobrar su dinerito para pasar al supermercado y llevarle comida a su familia, porque él no tiene para darle. No le retengas el jornal. Dice, ¿sabe por qué? Porque si tú le retienes el jornal, él va a clamar a mí, dice Dios, y ahora te la vas a ver conmigo. Porque Dios defiende al pobre y al menesteroso. Y aunque los ricos se hagan ricos a costa del pobre, hay un día que Dios pasará balanza. Por eso, hermano, que me gusta la frase de mi señora que dice, no se acaba el mundo. No se venda por 20 pesos o lo que, bueno, ni por mucho, ni por más que eso. Sea correcto. Y experimente la gracia y la bendición de Dios. La Biblia nos revela un secreto de los pobres, hermanos, que ellos no lo dicen,
Los pobres dan sus conferencias, pero no nos dicen sus secretos. Pero la Biblia es interesante, la Biblia sí nos dice el secreto. Y gloria a Dios, cuando estaba escribiendo, me vino a la mente y lo puse. Eclesiastés 5:12 está el secreto que los ricos no nos cuentan. Vamos a leerlo. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. No, hombre, hermano, yo le puse aquí abajo, se está perdiendo de uno de los grandes placeres de la vida. ¿Cuál es? Dormir, hermano. A mí me encanta dormir. A veces yo digo, tengo que estudiar, tengo que prepararme para el mensaje de la palabra de Dios, entonces tengo que dormir. Mi esposa sabe. Y usted dice, no, pastor, pero usted es perezoso. No, pongo a cargar la batería y me levanto con la mente más descansada y más fresco y puedo entender los conceptos de Dios. Dormir es importante, es parte de una buena administración. La Biblia dice, por demás es que llegues tarde a acostarte. No vas a adelantar nada, descansa. Hermano, duérmanse temprano, 8:30, 9 lo más. Entonces, hermano, ¿qué es lo que el rico no nos dice a nosotros? Mire, mientras que el pobre coma poco o coma mucho, y aquí nosotros tenemos problemas de comer mucho, aunque somos pobres, aquí sí como que está medio raro ese versículo, porque somos pobres y comemos mucho. Y a veces no podemos dormir, pero no por la preocupación, sino por la comida, por los chicharrones que se comen a las 11 de la noche. A las 4 de la tarde la última comida, ¿verdad, hermanos nutricionistas? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el rico no puede dormir por la noche. ¿Usted quiere ser, cuánto quiere ser rico? Si usted confía, si es rico y confía en Dios, sí, porque a su amado dará el Señor el sueño. El rico y el pobre, hermano, por eso es que la cuestión está en confiar en el Señor. Yo quiero ser rico, quiero tener, es más fácil decir, vayan a buscarlo, ¿verdad? Que vayan a decir, vayan a ver dónde hay, dónde encuentran. Más fácil decir, miren, vayan a buscarlo. Pero yo no quiero que estas cosas me quiten el sueño. Entonces, hay que buscar un balance perfecto. Porque Santiago no está diciendo, no está ni a favor ni en contra del rico ni del pobre. La riqueza, hermanos, es engañosa y puede distraer a la gente de la preocupación por su condición espiritual. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor, que es más fácil que el pobre reconozca de Dios. El pobre tiene ventaja, pero el rico, sus muchas riquezas le pueden jugar en contra. Voy a leer para ustedes, ese versículo no está ahí, pero lo que quieran buscar rápido en su Biblia, Marcos 10, del 17 al 22, es la historia o la parábola del joven rico, la historia del joven rico, para ilustrar esta parte. Voy a leer rápido porque son varios versículos. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometes adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Esta es otra versión. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Hasta el día de hoy, este hombre se quedó sin sus bienes, si es que no se salvó, ¿no? Porque no sabemos, pero vamos a suponer que no se salvó, que ese fue el fin de él. Se quedó sin sus bienes y se quedó sin la vida eterna, que es lo que le pasa a mucha gente. Porque hay algo en la mente, en el corazón, que la gente cree que nadie se va a morir, todos se van a morir, menos usted. Y eso es real, Dios puso eternidad en nuestro corazón.
El hombre no nació para morir. Yo no amanezco cada día pensando que ese día me voy a morir. A veces me quisiera morir, como muchos hombres desde la Biblia que hablan sin pensar, ¿verdad? Por ejemplo, Jonás: Señor, quítame la vida. Elías: Señor, mejor me quiero morir. Y a veces nosotros decimos cosas así, ¿verdad? Pero no es que nos queremos morir, es que queremos solucionar un problema que no sabemos qué hacer. No pedimos bien, y qué bueno que Dios no nos escucha. Porque imagínense si Dios nos escuchara. ¿Te quieres morir? No es que quieres morirte, lo que quieres es salir de ese problema. Pero bueno, vamos a ver entonces qué le pasó a este hombre. Su riqueza fue un obstáculo para venir a Cristo. La riqueza es engañosa y puede distraer. Al no entenderlo, es un obstáculo para su condición espiritual, ocasionándole de esta manera la mayor pérdida de todos. Por eso la inversión divina. Y este versículo es un versículo interesante, Marcos 8:36. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Hermano, ¿de qué le sirve? Usted sabe que las pirámides de Egipto eran una idea de eso. Dentro de esas pirámides los faraones decían: entiérrenme ahí con todos mis bienes. Y ahí estaba el faraón con todo su oro y su plata y todo. Una triste realidad, ¿no? Él no podía disfrutar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? Usted puede pensar en gran... A mí, yo cuando se muere estos hombres prodigiosos que da el mundo, ¿verdad? Que inventan cosas tan importantes que a nosotros nos sirven. Decimos: si se fue ese hombre con tantos millones y millones y millones y millones de dólares, y si se fue sin Cristo, perdió sus millones y perdió su alma eternamente. ¿De qué le sirve al hombre? Entonces, hermano, en esta tarde es importante pensar. Quizá usted es millonario, es rico y no lo sabe y vive como pobre. Dele gracias a Dios en las verdades espirituales. Pero el rico que se salva, mire que Santiago no dice que es hermano, no, hermano le dice, no despectivamente, el hermano rico y el hermano pobre. Los dos son hermanos. El rico debe gloriarse en el Señor Jesucristo, que le haya levantado, que le haya revelado tanta gracia, bajándose de su pedestal de orgullo, que fue lo que no tuvo el joven rico, que le haya enseñado el Señor a no confiar en las riquezas. En eso debe gloriarse el rico. Como vimos en la historia del joven rico, no todos están dispuestos a renunciar a sus posiciones o posesiones. El mismo contexto del versículo del rico, en su mismo contexto, un poquito más abajo, el Señor le habla a sus discípulos. Y miren, el día 24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No a los que tienen, sino a los que confían en las riquezas. En todos, hermanos, hay que estar dispuesto a renunciar a nuestras posesiones, que con ellas no podrá comprar el paraíso, que de nada le sirven para la redención de su alma, su dinero, que es de gran precio su alma, y que su dinero no lo hace mejor delante de Dios. Por eso el mensaje se llama la inversión divina. La inversión divina. El uso del dinero, mis amados hermanos, hoy vamos a terminar más temprano de lo común, porque como aprendí el fin de semana, un mensaje no tiene que ser largo para ser divino. Amén. Se puede decir mucho en pocas palabras. El uso del dinero, hermano, forma
parte fundamental en la enseñanza de Jesús sobre el discípulo. Jesús dijo que es muy difícil que un rico sea salvo. Por lo tanto, aquellos hermanos que han sido y son ricos deben agradecer al Señor que hayan vencido esa dificultad y hecho posible la vida eterna para ellos. Santiago dice que en su humillación aprenden la realidad de la transitoriedad de las cosas. Las cosas son transitorias. Versículo 10 dice, porque Él pasará como la flor de la hierba. En su mayoría los ricos que ponen su confianza en las riquezas se imaginan que van a vivir mucho, o como dije, o que nunca van a morir. Hay un salmo, hermanos, que a mí yo no lo había leído de esta forma, pero sí tenía el concepto, la idea. Y quiero que piense en su tierra, de donde usted viene, y piense en los terrenos que habían ahí en su pueblo, que muchos de ellos decían, este es el terreno de los, y póngale usted el apellido. Le daban el nombre a esos terrenos. Ahí iba pasando el ganado de Don, pero a sus propiedades les ponían el nombre. Cuando yo leí este salmo dije, qué tremendo. Salmo 49:11 dice, vamos a leerlo. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Ese es el rico, ¿verdad? Eterna mi casa. Y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Qué tremendo, ¿no? Como queriendo perpetuarlas. Pero ahí quedan las tierras con el nombre. Pero el hombre ya no existe. Ese es el íntimo pensamiento de algunos ricos. No se dan cuenta de que ello es perecedero. Allá en mi pueblo murió un hombre que tenía algunas tierras y algunas cositas, pero dentro de todas estas cosas tenía un camión. Y cuando este hombre muere, lo último que dijo, ¿me venden el camión, por favor? Hermano, se muere usted pensando en esas cosas. En un funeral, y no es en el de este hombre, dice que la última voluntad del difunto dijo, cuando yo me muera quiero que me pongan mi dinero en la caja. Era de esos fuertes, ¿no? Y bueno, ya en toda la cuestión esta de la vela y todo esto, ¿verdad? El hijo se recuerda ahí en la vela y dijo, mamá, ¿te acuerdas que mi papá dijo que le pusiéramos su dinero en la caja? Y le dijo, haga un cheque rápido, que lo cambie ya. Hermano, es imposible, nada hemos traído y nada vamos a sacar de este mundo. Por lo tanto, hermano, las riquezas no deben de guiar nuestra alma. Es el Señor. La realidad es, hermanos, el rico tiene que morir. Lo mismo que el hermano que es de humilde condición. Los dos iguales. Así como muere el rico, muere el pobre. Los que están bien enclavados o arraigados en esto quieren pensar que no les llegará su turno. Y sí, dice la Biblia, que como la flor más hermosa, todos nosotros, ricos y pobres, caeremos, nos marchitaremos y pereceremos. Así que lo importante de esta tarde es Cristo en nuestros corazones. Es frecuente la confusión y el mal uso que le dan, hermanos, a estos términos. Y ponen a los ricos a un lado y a los pobres en otro lado. Eso lo hace el mundo, pero en la iglesia no es así. Nadie nos puede humillar. No hay rico ni pobre delante de Dios. Todos somos iguales.
En España siguen teniendo esa idea de reyes, ¿verdad? Allá tienen reyes. Y yo me imagino cuando ese rey muere y lleva al sepulcro y los gusanos dicen, llegó su majestad. ¿Le entramos? No, es el rey. Hermano, no se respeta. Lo mismo muere el rey como muere el súbdito. Muere el pobre y muere el rico. Lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Lo que piensan los hombres no es tan importante. Lo más importante es lo que dice Dios. La vida cristiana es un camino de fe y un camino lleno de pruebas. Y esas pruebas dan como resultado paciencia, pero el otro efecto de la prueba es humillación. Si usted tiene orgullo, Dios usará las pruebas para humillarlo. La prueba nos abate, echa por tierra nuestro orgullo, nos pisotea, nos hace ver que somos polvo. Eso es lo que hace la prueba en el contexto del libro de Santiago. El pobre y el rico que profesa la fe en Cristo se ve cercado de diferentes pruebas, pero todo es para llevarnos a la santificación. Conclusión del mensaje, mis amados hermanos. No sé cuál es su condición económica, ni lo quiero saber. Lo único que Dios desea es que usted haga hoy la inversión de su vida, entregándole su vida a Cristo, no como un acto nada más de emoción, sino hacer un examen en su vida y en su corazón. Porque a lo mejor usted no es rico, pero hay cosas que le detienen a venir a Cristo y son obstáculos para que usted venga al encuentro con su Dios. A lo mejor hay orgullo en su corazón. Hoy es importante que usted analice su vida y haga un examen interno. Le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento. Creo que el Señor ha puesto hoy la oportunidad delante de nosotros. Que si usted ya hizo esa inversión y ahora usted depende de Cristo, usted es del Señor, yo le pido que siga fortaleciendo su fe en Cristo. Que disfrute esa exaltación que Cristo le ha dado a usted. Porque Cristo nos ha llevado a un nivel. Nos ha dado un concepto. Dice la Biblia que no debemos de tener alto ni bajo el concepto. Dios nos ha elevado a una estatura. Somos sus hijos. Y como hijos disfrutamos de la herencia eterna y también de la provisión de Dios aquí en la tierra. Cuando tenga usted una necesidad, pídasela a su Padre. No se la pida a otros, porque Dios es celoso. Pídasela al Señor. Si es sabiduría, lo que sea, pídaselo al Señor y Él le dará abundantemente y sin reprocharle nada. Pero pida con fe. Eso es si usted ya hizo la inversión divina. Pero si usted está aquí y no ha hecho esa decisión de dejar que sea Cristo quien dirija su vida, tenga cuidado, porque el día nos llegará. Vendrá el momento en que pedirá nuestra alma, y en ese tiempo podemos decir: y todo lo que he cosechado, ¿ha sembrado usted para la eternidad? ¿Ha hecho usted, ha invertido en la eternidad? ¿Tiene a Cristo en su corazón? No en su mente, porque usted puede saber mucho de Cristo, pero ser usted su propio Dios, su propio Señor. Hoy es importante que no se vaya de este lugar sin que usted se dé la oportunidad. Dios no tiene necesidad. A Dios no hay que aceptarlo. Usted tiene que pedirle al Señor que lo acepte.
arrepiéntese de sus pecados, humíllese ante su Dios, y usted también recibirá el regalo de la vida eterna, y también Dios lo exaltará y podrá gloriarse en su exaltación, porque ahora usted ha pasado de las tinieblas a la luz, ha venido a ser hecho hijo de Dios. Quiere el Señor que usted haga la inversión de su vida, la inversión divina. Tome un tiempo para hablar con Dios y medite, porque no somos dueños de nuestra vida. No sabemos lo que va a acontecer un minuto después, no lo sabemos. Gracias, Señor. Gracias porque tú hablas directamente a nuestros corazones. Habrá alguien que quiera reconciliarse con Cristo y públicamente decir: yo ya hice la inversión divina, pero me he entretenido en otros negocios, en los negocios del mundo, y quiero volver a mi casa. Habrá alguien que le diga: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Yo me quiero reconciliar contigo, quiero volver a mi casa, Señor. O habrá alguien que le diga: Señor, yo quiero hacer la inversión y quiero entregarte mi vida y mi corazón. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Permite, Señor, que tu palabra pueda dar el fruto esperado por ti. Gracias por tu palabra, gracias por nuestros hermanos y gracias por las decisiones que ahí en secreto se están haciendo. Tú las conoces. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.